Buenos días con todos, buenos días con toda la audiencia que nos está acompañando este día. Mi nombre es Wagner Vladimir Lucero Navarrete, soy ingeniero en informática y soy el director, soy el profesor de la materia de proyecto de desarrollo de videojuegos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la carrera de Ingeniería en Computación Gráfica de nuestra hermosa Universidad Central del Ecuador. Y para este día es muy placentero compartirles que vamos a presentar este proyecto que lo hemos desarrollado a lo largo de todo este semestre dentro de la materia Proyecto de Desarrollo de Videojuegos. Una materia muy interesante, una materia que al final de toda la carrera, donde todos estos estudiantes que ya van a ver ustedes la creatividad, todo el desempeño, todo el conocimiento que ellos han logrado tener a lo largo de toda su formación, logramos de ellos extraer lo mejor para transmitirlo a través de un juego. ¿Qué mejor herramienta, siendo la gamificación la mejor herramienta que tenemos nosotros para transmitir nuestros conocimientos? ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de un videojuego? Hemos reunido todo lo que se pudo extraer, modelamiento, programación, videojuegos, diseño, todo lo que le hace visualmente atractiva una carrera, lo hemos puesto aquí dentro de este videojuego. También es una materia que la hemos desarrollado en todo lo que viene el semestre, ¿no? Y es súper importante tomar en cuenta que los alumnos son de último semestre y están a punto de salir y están casi diciéndonos, nos vemos, adiós, Universidad Central, me voy a seguir por ahí una maestría o no sé qué me toque hacer en la vida. Pero ellos han dejado un pequeño legado, que es este videojuego, que lo queremos mostrar para ustedes, para toda la gente que nos está escuchando. Eh, Eso ha sido un trabajo arduo a lo largo del semestre, tratando de visualizar, tratando de imaginarnos qué queremos construir, qué historias queremos transmitir, porque el videojuego también, la idea es transmitir una historia, transmitir algo. Entonces, hemos hecho el mejor esfuerzo para que esto nos salga con algo de calidad. Agradecemos también a la gente a los profesores, a la gente externa que nos visita desde otros lugares y que también están presenciando esta transmisión, la gente que nos está viendo por allá por el Facebook, que también estamos transmitiendo, esto se está grabando y agradecemos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y sin más les voy a dejar con los protagonistas, todo el equipo creativo, todo el equipo de programación, toda la gente que nos ha ayudado, para los cuales les pido por favor un aplauso, por lo menos virtual. Muchas gracias con todos. Buenos días con todos, bienvenidos a este evento. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, de la carrera de Ingeniería en Computación Gráfica. Este proyecto corresponde al trabajo final de la materia de desarrollo de videojuegos de noveno semestre. El nombre de nuestro videojuego es Chascamaki y representa al clásico juego ecuatoriano de canicas que muchos recordamos de nuestra infancia. En las siguientes diapositivas vamos a poder observar los temas que vamos a cubrir a lo largo de esta presentación, como son la introducción, también tenemos la inspiración, de inicios de la idea, selección del motor, estilo gráfico, música y sonido, software utilizado, galería, mecánicas del juego, valor agregado, ejemplos de código, conclusiones y finalmente recomendaciones. Todos estos temas serán abarcados en esta presentación. Siguiente. Vamos a la parte de introducción y vamos a hablar sobre la historia del videojuego y de lo que trata. Siguiente, por favor. Todo comienza una noche cuando un asteroide choca contra lo que hoy se conoce como Ruko Pichincha, creando así un gran cráter y una mina de un material nunca antes visto, muy resistente para ese entonces. Muchos los habitantes de este pueblo pronto descubrirán el material y lo denominarán como Chascarumi. Pronto este material será utilizado para crear armas y herramientas muy avanzadas para la época de ese entonces. Y el Ecuador, a través de este material, se convertirá en un país desarrollado gracias al Chascarumi.
que será su principal activo. También nace un juego nacional que consiste en lanzar un objeto circular creado a partir de este material y juntado con otros a una área circular y con el objetivo de sacar dos elementos de su interior hacia afuera. El que consiga hacerlo primero será el ganador. Pronto, este juego se convertirá en un juego nacional y cada 5 años se celebrará un torneo en el que los mejores exponentes de este juego se enfrentarán entre sí y el ganador será coronado como Capa Wallach o Rey Guerrero. Rosa, quien es nuestra protagonista y a quien acompañaremos en esta historia, es una chica de 21 años, quien siempre ha soñado ser nombrada Capa Wallach, pero que hasta el momento no lo ha conseguido. Este año se celebrará nuevamente el torneo y Rosa participará, con un fin de cumplir su objetivo y ser coronada Capa Wallach. ¿Lo conseguirá? Tú puedes ayudarla. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la inspiración y en qué está inspirado este videojuego. En primer lugar, se inspira de los juegos JRPG, que son los juegos de rol japonés. Estos juegos se caracterizan principalmente por su sistema de batallas por turnos y además por permitirnos contar una historia muy compleja y donde su principal característica es de historia. A diferencia de los RPG, donde su característica principal es su sistema de batallas, que es muy diferente, pero omite un poco la historia. La narrativa aquí predomina y tiene mucho más valor que en los juegos RPG normales. Además ofrece la oportunidad de crear historias complejas y dejando tiempo para el combate, que en nuestro caso será importante para lo que queremos representar. Eh, se, También se consideró el juego de Pokémon, que es un juego que es de tipo JRPG y se lo puede jugar en línea. Es un tipo de aventura y en el cual el personaje se desplaza a través de un mundo abierto, interactuando con diferentes personajes NPC, los cuales le ayudarán a seguir su historia y a completarla. Además, puede recolectar objetos y estos los puede usar a lo largo de su trayecto para hacer más fácil o para completar sus objetivos. También, como se mencionó antes, se puede entrar a una batalla, en este caso una batalla Pokémon, que será por turnos. Y es esto en lo que nos hemos basado para la realización de nuestro videojuego. A continuación, mi compañero. Buenos días con todos, yo soy Ay Columba y a continuación les voy a presentar cómo surgió la idea, o sea, las ideas iniciales. En un principio, al organizarnos qué íbamos a desarrollar, pensando en varias ideas, todos quedamos de acuerdo en que todos teníamos la idea de desarrollar un juego RPG de diferentes estilos. Dentro de estas ideas también surgió la idea de crear un juego de canicas que cumpla con los juegos tradicionales del país. A través de este sinnúmero de ideas que surgieron, decidimos combinar lo que es la idea de un RPG con el juego de canicas. Es decir, que combinamos los elementos que tiene un RPG y le agregamos lo que es en las batallas la jugabilidad de canicas. Además, nos surgió la idea de que quisimos hacer una reimaginación del desarrollo del país, para lo cual decidimos integrar algún material mágico, mítico, fantástico, que diera lugar a un desarrollo diferente del país. Por esto se incluyó el Chascarrum. Algunas otras ideas que surgieron también fue la adaptación de alguna leyenda. Por ejemplo, teníamos en mente la adaptación de la leyenda de Umiña, que trata sobre una chica que a través de algunos eventos que suceden, eh, su corazón se transforma en una piedra roja, pero no logramos, o esta leyenda no nos dio las suficientes ideas como para poder adaptar a lo que queríamos en el videojuego. También surgió la idea, bueno, que conservamos, que es lo que cae un meteorito al Ruco Pichincha, pero más bien con este meteorito queríamos hacer un Ecuador futurista, algo similar a lo que
se conservó en el juego final. Dentro de las ideas iniciales también tenemos lo que es el arte de concepto. En la parte izquierda podemos observar algunos bocetos de cómo serían las estructuras dentro del juego, y en la parte derecha podemos observar cómo finalmente quedaron todas estas estructuras. Posteriormente mi compañera ya les va a hablar de todo lo que es el pixel art y el estilo gráfico del videojuego. Aquí también podemos ver algunas ideas como que teníamos para el desarrollo del videojuego. Podemos ver que en la parte derecha también el mapa del videojuego quería basarse en algunos lugares existentes del país, como por ejemplo el teleférico, donde podemos observar la estructura de los diferentes caminos que se encuentran en el teleférico. Y en la parte izquierda podemos observar un boceto de cómo se iba a estructurar la zona residencial 2, que finalmente fue la que utilizamos para la creación de esta parte del mapa del videojuego. A continuación podemos observar un primer demo de lo que es la creación del modo aventura del RPG, es decir, de cómo se va a desplazar y va a interactuar con los diferentes objetos dentro del mundo. Esto dentro del motor que posteriormente les voy a explicar. Igualmente tenemos una imagen del primer demo de lo que es el juego de las canicas, que se usó como base para la creación final de lo que ya fue el modo de batalla del videojuego. A continuación les voy a explicar un poco de por qué seleccionamos el motor, qué motor utilizamos y algunas funciones de cómo se trabaja en esto. Como sabemos, hoy en día en el mercado existen un sinnúmero de motores de videojuegos o Game Engine. Por ejemplo, tenemos Unreal Engine, GameMaker, Unity, Godot, CryEngine, cada uno de estos con sus ventajas o desventajas. Hablando un poco igual de las ideas iniciales, teníamos que como opción trabajar en GameMaker Studio. Como dice su propio nombre, este motor es específicamente para desarrollar este tipo de videojuegos. Lo que pasó es que encontramos una limitación en lo que se refiere al modo de batallas, puesto que este motor únicamente permite realizar batallas por turnos en el que defines una acción y la realizas, por ejemplo, atacar, el defenderte, y creíamos que eso es muy limitante a la hora del juego de canicas, puesto que todos conocemos este juego. Es mucho más que simplemente seleccionar una canica y atacar. GameMaker Studio. Seleccionamos este motor debido a que es un motor especializado en el desarrollo 2D, además de que es amigable e intuitivo con los nuevos usuarios. GameMaker Studio fue desarrollado, es desarrollado por YoYo Games en lenguaje Delphi y algunas características principales por lo que hacen a este motor una buena elección es que es amigable con los nuevos usuarios, debido a que si así se quisiera, no se necesita programar, porque tiene un tipo de programación por nodos de drag and drop o arrastrar y soltar. Cada uno de estos nodos representa una acción que puede realizarse dentro del videojuego, además de contar con su propio lenguaje de programación para usuarios más avanzados, que es el GameMaker Language, basado en Pascal y C. Mucha gente lo compara con lo que es JavaScript. Dentro de GameMaker, la forma de trabajar es, alguna de las características más principales es el uso de la ROM. Aquí en la imagen podemos ver un poco de la interfaz gráfica del motor de videojuegos, en cuyo centro encontramos el área de trabajo, donde podemos realizar o editar los diferentes objetos del videojuego. En la parte derecha vemos el directorio con los diferentes componentes del juego. Y en la parte izquierda se nos muestran algunas de las propiedades de los objetos que tenemos seleccionados, y en este caso de la room. La room o habitación en GameMaker representa cada nivel o cada pantalla que se verá dentro del juego. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver la pantalla inicial del videojuego. Otro de los componentes principales dentro de GameMaker, puesto que es un motor dedicado a 2D, es el uso de sprites, es decir, un mapa de bits que representa un elemento visual dentro del juego. Esta es la pantalla principal del
de los sprites, donde se pueden ordenar o se puede definir los FPS, es decir, los fotogramas por segundos, cambiar el tamaño y editar el sprite, además de asignar la colisión y algunas configuraciones de las texturas. Aquí en esta pantalla podemos ver el editor de sprites con las diferentes herramientas que cuenta el propio motor para editar estos sprites. Cabe recalcar que en este caso la mayoría de sprites no usamos este editor. Otro objeto importante en GameMaker, valga la redundancia, son los objetos, que usa una manera similar de lo que es programación orientada a objetos, es decir, que cada instancia del videojuego se va a considerar un objeto. Dentro de lo que es GameMaker, los objetos tienen diferentes propiedades, como por ejemplo los eventos, los parents, que son la herencia, las físicas y las variables. Dentro de los parents podemos manejar herencias y obtener características o ceder características de un objeto en particular. Dentro de lo que son las físicas podemos controlar, valga la redundancia, las físicas de este objeto. En este caso tenemos el objeto player, que tiene una densidad de 0.5 y algunas otras características. Y dentro de la definición de variables tenemos algunas variables que nos sirven, por ejemplo, para poner los textos de los diálogos de los personajes. Otra particularidad de GameMaker son los eventos, puesto que cada uno de estos objetos tiene eventos predefinidos, que son las acciones que puede realizar un objeto dentro del motor. Por ejemplo, en este caso vemos en la imagen algunos de los eventos que se pueden crear, por ejemplo, create, destroy, clean up, step, etc. Buenos días con todos. A continuación les voy a explicar un poco sobre la parte de diseño del juego. En este caso vamos a hablar sobre el estilo gráfico. En este caso, como mi compañera había explicado antes, nosotros intentamos hacer lo que es un Ecuador que se desarrolló de manera diferente, tanto cultural como tecnológicamente, por lo que nos hemos basado en una mezcla del arte de la cultura inca y una mezcla de base al arte moderno o arte actual, combinando las formas y colores de estos dos, por lo que nuestro juego conserva también lo que son rasgos incaicos, los rasgos de pueblos indígenas y algunos aspectos pertenecientes también a lo que fue el proceso de la globalización. Estas características que mencioné también las usamos en la elección de la paleta de colores y el diseño de la vestimenta de los personajes. Las paletas que pueden ver en las diapositivas son la base para los colores de los personajes y los objetos que se encuentran en el juego. Además, presentan variaciones por cada personaje y objeto individual, tanto para el tono de piel, para el tono del cabello o para los tonos de la ropa. Un rasgo importante que quisimos rescatar y que ayuda a caracterizar un poco más a los personajes es la pintura en la cara, que esto se verá más adelante cuando les presente la galería de todo el arte que hicimos. En cuanto a la vestimenta, podemos observar algunas prendas que inspiraron al diseño de los personajes. Tenemos las faldas plisadas tejidas a mano de las mujeres indígenas, hasta una prenda común de hoy en día como lo son los shorts, también camisas formales, pescadores para hombres, etc. De igual manera, las prendas que llevan los personajes tienen una combinación entre estos dos tipos de vestimenta. En lo que se refiere al estilo que adoptamos para la parte jugable del juego, nos decidimos por el pixel art. La técnica del pixel art proviene principalmente del estilo de los videojuegos clásicos que surgieron en la década más o menos de los años 70 y que revolucionaron la forma de utilizar las computadoras, puesto que estas eran utilizadas únicamente para fines laborales y sus especificaciones no permitían ir más allá de palabras y frases. Para que entendamos más, un píxel es una unidad mínima de color y el pixel art se trata básicamente de dibujar imágenes píxel a píxel, como podemos ver en la imagen que se encuentra a la derecha. La razón de que escogimos este estilo es debido a que es muy usado en este tipo de juegos JRPG y RPG y puede también proyectar un aire de nostalgia para los amantes de los videojuegos, recordando algunos clásicos como los juegos de Pokémon o los primeros juegos de Final Fantasy, entre otros. Ahora les voy a hablar sobre el software que usamos para hacer los sprites, las ilustraciones y las animaciones.
En cuanto a ilustración, el primer programa que vemos ahí es un programa de uso libre llamado Medium Paint que se usó para hacer los bocetos de los personajes y en general de las ilustraciones de las casas y así. También tenemos el programa Illustrator, Adobe Illustrator, que nos sirvió para hacer las ilustraciones que se muestran en las pantallas del menú. También tenemos lo que es Photoshop, que nos ayudó a construir lo que son los sprites, ya que este programa trabaja igual con píxeles y como dijimos, habíamos trabajado con pixel art. En cuanto a la animación y edición, tenemos el primer programa After Effects que nos sirvió para hacer la animación del video de introducción que verán a continuación en el gameplay, donde se cuenta la historia de la protagonista y la historia de cómo surgió el chascarrumi. También tenemos el Character Animator, que nos sirvió para hacer las animaciones de los personajes en la interfaz gráfica en las pantallas, que también eso podrán ver más adelante cómo cambia de acuerdo a qué opción se seleccione. Finalmente, en la parte de edición tenemos el programa Premiere Pro, que básicamente fue para poner los efectos de sonido, la música, hacer los cortes y unir algunas cosas de tanto de la publicidad como del video de introducción de la historia. A continuación tenemos lo que es la galería, en donde les vamos a indicar los primeros bocetos, la interfaz gráfica y los personajes. En un principio nosotros estábamos planteando hacer algunos personajes distintos, como pueden ver tenemos un niño, una chica un poco más grande, y tenemos más lo que son personajes niños. Esos fueron los primeros bocetos de las ideas del personaje principal. Al final nos decidimos por un aspecto más maduro, tratando de enfocarnos más en la gente, digamos, de nuestra edad, de 20 a 27 años más o menos, en lugar de hacer un personaje niño. De igual manera tenemos los bocetos de lo que fue la casa de la protagonista que se llama Rosa, la parte interior y la parte externa también, en los que nos basamos para hacer los sprites que se verán en el juego. Ya, también para la parte del video de la historia, entre dos compañeras, con mi compañera Brenda, hicimos lo que es el storyboard de esta introducción. Hicimos primeramente dibujos simples. Ya, hicimos dibujos simples con una secuencia que podrán ver a continuación. Estos son solamente bocetos y parte del desarrollo que hemos nosotros hecho a lo largo de este juego. Ahora les voy a pasar a hablar sobre las pantallas del juego. Tenemos la pantalla de inicio que nos muestra el logo de nuestro juego y nos indica que podemos pulsar cualquier tecla para avanzar. Igualmente nos indica que esto es solamente una demo. Tenemos el menú principal en donde tenemos 4 botones que nos ayudan a elegir lo que queremos hacer. El primero es sobre iniciar aventura, el segundo es ajustes, créditos, salir y también tenemos un botón en la esquina superior derecha que es el de ayuda. En la parte de iniciar aventura tenemos la parte de los slots donde podemos iniciar la aventura y tenemos un botón para regresar. Asimismo, en la parte de ajustes tenemos lo que son los ajustes para el sonido y esto se refiere a la música y a los efectos de sonido, si queremos bajar o queremos tener al máximo o queremos bajar uno o el otro. También tenemos la parte de los créditos en donde se puede ver el sello de la universidad, la facultad, los creadores que fuimos nosotros y el director del proyecto que fue el ingeniero Wagner Lucero. Asimismo, en la pantalla de ayuda tenemos los controles de cómo se maneja, cómo se mueve el personaje a través del mundo y también los controles del combate de las canicas. También tenemos las reglas del juego de cómo se maneja el mundo y cómo se maneja la batalla. Asimismo, por si se quiere revisar otra vez el video de la introducción de la historia, tenemos un botón para eso. Bien. Vamos a hablar de los personajes. Al final, el personaje principal terminó siendo esta chica de aquí que se llama Rosa, cuyo mayor deseo es ser la mejor capaguaya o rey guerrero, que es el título que se les da a los ganadores del torneo de Chascamaki en nuestra historia. Rosa es una joven de 21 años que prefiere jugar más a esto que concentrarse en sus estudios o concentrarse en conseguir un trabajo. Como una contraparte de Rosa está su madre, llamada Shaya, que está en contra de los sueños de la protagonista. Ella, en cambio, quiere que su hija sea o abogada o médica o ingeniera, pero que tenga una carrera, que no se concentre tanto en lo que ella llama juegos de niños. También tenemos a los amigos de la protagonista. La primera amiga es Kiyari. Es una amiga de la infancia de Rosa, la cual la apoya en sus sueños y le da consejos, pero también le recuerda que tiene que estar un poco más en lo que es la realidad, ya que ella sí trabaja y se preocupa más por sus responsabilidades de adulto. Tenemos a Samin, que es un amigo de la protagonista, el cual está enamorado de Rosa y no puede hablar bien cuando ella está cerca. Básicamente simplemente la adula
cuando está cerca de ella y ya, esa es su función en todo el juego. También tenemos a Hakan, que es otro amigo de la protagonista, que es un poco más alejado del grupo de amigos de ella y por lo general su función es brindarle consejos a la protagonista. Finalmente tenemos el jugador profesional, que funciona como antagonista de la historia. Es con quien Rosa tendrá que enfrentarse al final para poder superar la primera etapa del juego o del torneo. También tenemos lo que son los NPCs. En este caso, los NPCs que nosotros ocupamos no se mueven alrededor del mapa, simplemente están estáticos, por lo que tienen solamente estas 4 posiciones para que cambien de posición o giren según se acerque Rosa, la protagonista. Estas son gente del pueblo. Asimismo, también tenemos los sprites de decoraciones de edificios que realizamos nosotros. Para la parte del mundo nos basamos y ocupamos sprites de libre uso para la parte del fondo y eso, pero también usamos y creamos sprites propios para tener esa parte de diferenciación. Podemos ver una estatua de Valdivia, podemos ver una vasija, podemos ver una parada de bus parecida a las del Trole de Quito, podemos ver la casa de la protagonista y la tienda en donde va a obtener los objetos. Vamos a hablar sobre la música y sonido que utilizamos, las librerías de sonido. Bueno, eso no es muy complicado. En esta ocasión nosotros nos hemos decidido por usar librerías de uso libre, como el YouTube Audio Library, Freesound, Pixabay, para buscar los efectos de sonido, así mismo como buscar la música sin copyright, ya que en esta ocasión no tuvimos el tiempo necesario para realizar nuestros propios efectos de sonido, nuestra propia música. A continuación va a seguir la exposición mi compañero. Muchas gracias. Buenos días con todos. Yo voy a exponer acerca de lo que son las mecánicas del juego. Pues antes de comenzar, habiendo avanzado hasta la mitad de la presentación, quisiera saber si tal vez alguien tiene una pregunta para que las personas que ya han expuesto puedan responderla. Si tal vez alguien tenga alguna duda. Perdón, las preguntas, muchachos, vamos a dejarlas, por favor que nos las escriban por un mensaje de Teams y vamos a responderlas al final, ¿ok? Para todos. Continúa, por favor, Andrés. Esas son las mecánicas que son parte de nuestro juego. Como habíamos expuesto antes, nuestro juego se divide en 2 partes, un modo aventura y un modo batalla personalizado a nuestras necesidades. Este modo aventura es un RPG, entonces tiene su movimiento en rejilla, que es el movimiento clásico de estos juegos. La interacción con el mundo, la manera en la que puede interactuar con objetos y con personajes, y la compraventa y el uso de ítems en tiendas del mundo, así como la exploración del resto del mundo y otros elementos importantes. De ahí tenemos lo que es el modo batalla. El modo batalla, como ya mencionamos, lo fabricamos en relación a un modo de juego que queríamos reinventar. Entonces, lo que hicimos fue combinar el clásico menú de batalla de los RPGs que son basados por turnos con nuestra dinámica personalizada del apuntar con las canicas y dispararlas y hacer así la mecánica del juego. El jugador apunta con el ratón. Ya vamos a mostrar en el demo cómo funciona todo esto. El combate se da por turnos. Cada turno tiene un límite de tiempo y el juego, la partida en general, tiene un límite de turnos. También para la elaboración de un oponente, utilizamos lo que nos referimos como la vaga idea de una inteligencia artificial. Puesto que desarrollar una inteligencia artificial con todos los elementos necesarios para que simule ser un oponente real nos hubiera tomado tiempo, optamos por utilizar un método de inteligencia artificial que solo gira alrededor de un par de números aleatorios y así es como funciona. El funcionamiento de la misma ya se verá cuando hagamos la demostración del juego. En cuanto a la parte de programación, aquí hay algunas partes notables de lo que fue el desarrollo de este juego.
Está primero máquinas de estados y esto es un factor importante del juego. No sé cuántos están familiarizados con el concepto. Una máquina de estado es lo que se le asigna a un objeto dentro del motor de juego para que cuando se encuentra en algún estado pueda recibir algún input o generar por lo mismo un output específico eh, y impida que el jugador acceda a otras opciones que el estado actual no le permite obtener. Si pudiéramos visualizarlo como un ejemplo breve, cuando el jugador está quieto es cuando puede recibir inputs direccionales o botones, pero cuando está en movimiento, por lo que necesitamos restringirlo al sistema especial de movimiento de rejilla, cuando está desplazándose no puede recibir más inputs y tiene que esperar a estar quieto para volver a movilizarse. Tenemos un sistema especial de movimiento que es lo que le permite moverse en rejilla, pero también parte de lo que fue esto fue encontrar una manera de aplicarle temporizadores a los inputs para saber cuándo el jugador quiere darse la vuelta y cuándo quiere desplazarse. Pues una presión breve del teclado no debería implicarle el movimiento si lo que quería hacer solo era darse la vuelta. Tenemos la parte de la fabricación de paneles con el 9 Slice Technique, que es la partición de un sprite de cuadro de texto en 9 partes para poder hacerle un escalado, para que tenga un escalado proporcional al sprite que se está utilizando y no se estire de forma extraña. Tenemos un sistema de compra y un sistema de inventario que funciona básicamente con estructuras de datos y un depth sorter para sprites, que es lo que utilizamos para poder dibujar los sprites dentro de nuestro mundo con, con, con una visión de profundidad. La forma en la que funciona básicamente es como este juego es un JRPG top-down. Entonces el sprite de un objeto debe dibujarse frente al sprite de otro objeto cuando en esa vista está al frente. Entonces solo mide la posición en Y de cada objeto y basado en eso va dibujando los sprites en el orden debido para que justamente exista esa sensación de profundidad. Ok, eso es todo. Buenos días, yo soy Brenda Pichan. Yo voy a presentar acerca del valor agregado. La mayoría de juegos de este estilo RPG están centrados en un público joven, con diseños de niños y adolescentes, por lo que nosotros ofrecemos diseños de personajes de nuestra edad con las historias de sus vidas que se identifica con las nuestras, con el bocetaje y de los diseños basados en nuestra comunidad inca ancestral. Sobre todo con nuestro proyecto queremos conservar el juego tradicional de canicas ecuatoriano, rescatando la cultura y el arte con nuestros diseños. Conclusiones, lo aprendido de nuestro proyecto. Desde un principio, Chascamaki fue todo un reto, pues diseñar desde cero la estructura del videojuego, las mecánicas y el sistema de combate, para luego ser todo esto integrado dentro de un programa, no fue tarea fácil, pero tampoco fue imposible. El proyecto tuvo una inversión de tiempo enorme, pues se sobreestimó la complejidad del juego RPG debido a sus conexiones y relaciones en sus sistemas. Sin embargo, la facilidad del motor y una vez que comprendimos la funcionalidad, nos permitió agilizar el trabajo, concluyendo de manera exitosa el proyecto. Recomendaciones. Para desarrollar un videojuego, lo que nosotros recomendamos en el transcurso de desarrollo del proyecto, se aprendió a utilizar Game Maker Studio. Esto no fue un retraso para nuestro proyecto debido a la organización de nuestro equipo de trabajo, por lo que es recomendable obtener conocimientos previos de este motor antes de comenzar a desarrollar un videojuego. Pero tampoco es necesario ser un experto en programación, por lo que también es necesario saber qué ordenador y qué tipo de recursos se necesita para utilizar con ese motor. Una recomendación importante también son las mecánicas del juego.
Es importante tener una idea clara de lo que se quiere desarrollar con las mecánicas de juego bien definidas. Por lo que nosotros desde el principio teníamos varias ideas que se querían ejecutar, pero por el tiempo limitado no tuvimos que desechar estas ideas, obteniendo como resultado solamente un demo del juego. También es importante saber manejar algunos software de diseño para la creación de los personajes y las pantallas, y el resto solo es creatividad. El trabajo a futuro. Se pretende en nuestro proyecto continuar con la implementación de un sistema de inteligencia artificial que combine el comportamiento estático con el modo dinámico, para que así los personajes tengan la capacidad de aprender y adaptarse al jugador. También se pretende en los niveles incluir las ideas que fueron desechadas para la creación de nuevos niveles de juego y aún más complejos, como por ejemplo las ideas de crear zonas de batalla con los edificios más representativos de la ciudad capital. Como se pretendía incluir el teleférico, la Casa de la Cultura y crear mapas más extensos para que el jugador tenga una experiencia más completa. También se pretende mejorar las mecánicas de juego y los diseños de los personajes, y que el personaje principal tenga un acompañante durante todo el juego para que sea capaz de proporcionar ayuda, esperando obtener a futuro un juego en su versión completa y mejorada. Siguiente, por favor. Gracias por su atención. A continuación se procederá a mostrar el gameplay. Tenemos esta pantalla de inicio, y cuando comencemos se reproduce la parte del cutscene que cuenta la historia de nuestro. Érase una noche como cualquiera en el futuro territorio ecuatoriano 3000 AC. Un misterioso asteroide cayó del cielo, estrellándose en la ladera de lo que hoy se conoce como Ruco Pichincha, cavándole un enorme agujero mientras atravesaba la Tierra. Para la mañana siguiente, todo había cambiado para siempre. Unos moradores del lugar hicieron una expedición. Descubrieron que el asteroide había creado vetas de un cristal hermoso e increíblemente resistente entre las rocas. Los aldeanos bautizaron al material Chascarrumi, y sin perder tiempo, el Chascarrumi se usó para la creación de herramientas y armas más avanzadas que cualquier civilización había visto hasta ese momento. Gracias a la aparición del Chascarrumi, se creó algo llamado Chascamaki, un juego en el cual sus participantes arrojaban un objeto circular hecho de Chascarrumi hacia el interior y un círculo pintado sobre el suelo. El que conservara más de estos objetos dentro del círculo sería el vencedor. Tanto el Chascarrumi como el Chascamaki convirtieron al Ecuador en una región rica y tecnológicamente avanzada. El Chascarrumi sería minado para diferentes usos, y el Chascamaki pasó a convertirse en un deporte regional certificado. Cada 5 años, los mejores jugadores de Chascamaki competirán, y al final, uno será coronado Capac Kuala, Rey Guerrero. En la actualidad, Rosa, una joven de 21 años, es conocida en su barrio como la mejor jugadora de Chascamaki. Aficionada al deporte desde niña, su sueño siempre fue convertirse en Capac Kuala. ¿Podrás ayudarla a cumplir su sueño? Una vez iniciado el juego, tiene un video de introducción que cuenta la historia de cómo se creó Chascamaki, que es nuestro juego. Después de haber visto el video de introducción, inicia con el menú, que tiene los siguientes botones que te permite acceder a las pantallas de las que ya fueron mencionadas, como iniciar aventura, ajustes, créditos y salir. Y en la esquina superior derecha tiene el botón para acceder a los controles y a la funcionalidad del videojuego. Entonces procederemos a iniciar aventura. Por lo que aquí tenemos la opción de jugar un nuevo juego o un juego nuevo y hasta un juego nuevo 3. Entonces vamos a iniciar con un juego nuevo 1. A continuación
dentro del videojuego podemos ver la interacción con el menú principal, dentro del cual podemos ver el inventario, la configuración, salir del juego y volver al juego. En este caso, iniciamos la aventura de Rosa en su habitación. Con los distintos objetos o personajes se puede interactuar. Por ejemplo, podemos ver aquí la caja de texto, una fotografía del personaje y el nombre. También tenemos lo que son el uso de colisiones para evitar que el personaje salga del escenario. Por ejemplo, la colisión con las paredes y algunos objetos. Aquí tenemos la transición de lo que es los cuartos o habitaciones, en los que se muestra al pasar de un cuarto al otro el nombre de la habitación. Igual podemos observar más personajes con los que se puede interactuar. En este caso estamos en la zona residencial 1, que es donde Rosa comenzará su aventura y alguno de los personajes te dará información de por dónde deberás avanzar para continuar en la historia. La mayoría de estos personajes son personajes con los que se puede interactuar y te van a dar alguna pista para continuar con la historia. En este caso vemos la zona residencial 2, con la estructura que pudimos observar en las diapositivas, que se ocupó para el desarrollo de este nivel. Aquí podemos ver algunos de los sprites que creamos nosotros mismos, por ejemplo la casa que está atrás del NPC. Y si pasas por detrás de un edificio podemos ver el funcionamiento de lo que es el bitsort, que como podemos observar, al pasar por detrás de un edificio aparenta estar, valga la redundancia, detrás del mismo. Igual al pasar sobre algunos objetos, Rosa caminará sobre estos objetos, gracias igualmente al funcionamiento del bitsort.
esclavos, pero... Ah, no, ya está corregido. Pero puedo vender cosas y recuperar un poco los costos. En cuanto a índices está un poco mezclado, pero ya vendo algo y desaparece de mi inventario. Entonces así es como funciona este sistema. Y eso en cuanto a este cuarto, esta parte que es la tienda. Tenemos otro par de habitaciones que están los callejones a los que se puede acceder. Por aquí. Ya. En esta parte nos centramos en lo que son como unos callejones, que es donde vive el amigo de Rosa, Hakan. Entonces aquí tenemos unas pequeñas interacciones con ciertos habitantes del barrio o que suelen transitar por los callejones. En este caso hemos decidido darles un aspecto un poco descuidado, con basura y las paredes no tan prolijas. Igualmente aquí cada personaje le va diciendo diferentes diálogos dependiendo, a veces le dan diálogos de ánimo, a veces le dicen que no debe seguir con ese camino. Y así vamos recorriendo los callejones. Bueno, ahorita por si hace rato creo que no se escuchó un poco a Andrés hablar. La razón por la que están algunos NPCs así fue porque se hizo una última corrección a la caja de diálogos y se reiniciaron los NPCs, pero eso se puede corregir. Esperamos corregir eso en una futura versión para que puedan estar los diferentes NPCs que nosotros hemos creado. Igual de los callejones salimos de la plaza principal y podemos dirigirnos ahora a lo que es la estación de bus, que es el último lugar en donde tiene que ir Ross, nuestro protagonista. Como vemos, aquí tenemos algunas cosas características, eh, son algunos buses o corredores que podemos ver en Quito. Tenemos como parque, fuentes, y igualmente tenemos los NPCs que le indican qué es lo que tiene que hacer, que tiene que buscar un ticket para poder pasar y al final eh, tiene que enfrentarse a un jugador profesional para poder acabar esta etapa del torneo y clasificar a la siguiente. Por falta de tiempo no está realizada la conexión con la parte de la batalla, pero mi compañero Andrés les va a hablar un poco sobre cómo funciona la parte de la batalla de las canicas. Esto está explicado en un módulo diferente. Ok, eso es cómo funciona este modo de juego. Ahora vamos a ir al modo de batalla, que es que es en la forma en la que se hace el combate. Y eso básicamente funciona así. Lo voy a explicar a medida que van pasando las cosas en tiempo real para que vean. Este es el lado del jugador, este es el lado del oponente. La cantidad de canicas que cada uno tiene está representado por estos corazones. Y y cada canica cuenta con su barra de vida. Cada turno tiene un tiempo. En este caso me tocaba jugar a mí, pero porque no hice nada, ya es el turno del oponente. Aquí está jugando y aquí podemos evidenciar de lo que hablaba anteriormente, que es la vaga idea de la inteligencia artificial. Aprovechando que ahorita es mi turno dentro del juego, voy a mostrar cómo funciona. Está el menú de disparo que puedo controlar utilizando mi mouse. Esto también sirve, verán que me queda poco tiempo, entonces ahorita puedo yo tratar de disparar, pero tan pronto sea mi turno, bueno, debería retirarme el permiso de jugar. Puedo por lo mismo usar objetos. Ahorita no está conectado, por lo que falta conectarlo. Pero por lo mismo puedo utilizar mis objetos en las canicas que son de mi propiedad, que en este caso son las de color azul. Entonces esta que tiene baja vida, cuando le aplico podemos ver que le devuelve su vitalidad.
Entonces, cuando me toca jugar a mí, yo apunto de esta manera y después, haciendo clic, fijo el lugar desde donde voy a disparar. Puedo disparar en cualquier dirección. Y las canicas que sean impactadas recibirán un daño. La idea es sacarlas de este círculo. Y quien más corazones tenga cuando se llegue al límite de rondas, que es lo que decíamos que es la forma en la que se establece el final del juego, es quien va a ganar. Volviendo a mi inventario podrán ver que como usé una pócima de vida anteriormente, ya solo me queda una de lo que me quedaban dos. Y puedo recuperar vida utilizando esa. Cuando veamos el inventario en el siguiente turno, vamos a ver que también ha perdido, ya no tiene la canica. Los otros objetos también hacen diferentes cosas, como esta, que incrementa el tamaño de una canica. Y tenemos también objetos que son para cambiar el estado de una canica, como este objeto, que hace que el toque de esta canica inflija un daño adicional y cambia el sprite cuando se aplica. Entonces ahorita mi inventario está vacío. Y esa es la mecánica de juego. Creo que está dispuesto para 10 turnos. Si es que yo fuera aquí, digamos, aquí podemos visualizar cómo cuando sale del círculo la canica es destruida y este jugador pierde una vida. Las canicas también pueden destruirse por recibir daño, no solamente expulsadas, sino el daño que reciben eh, también las puede destruir. Por ejemplo, aquí creo que se podría tal vez tratar de destruir. No, le queda un poquito de vida. Y verán que si es que esta se destruye, igual pierdo yo una vida. Entonces a mí solo me queda esta canica y al oponente le quedan estas dos. Creo que este es el último round que hay. Sí. Como fui la persona con la menor cantidad de corazones, al final de las rondas me sale que pierdo. Y sí, así es como funciona. Perfecto, muchas gracias a todos. Ahora vamos a proceder a la parte de las preguntas. Tenemos un par de preguntas que nos han enviado y me siguen enviando por WhatsApp y por un montón de fuentes. Por favor, a ver si aquí dice mi pregunta seria. ¿A qué retos se enfrentaron durante el desarrollo del videojuego? Preguntan por ahí. ¿Quién me puede responder esto? Alison. Sí, yo le respondo. Bueno, uno de los principales retos primeramente fue aprender lo que es cómo funcionaba el motor del juego, qué idioma utilizaba, qué lenguaje utilizaba para la programación, cómo funcionaban los objetos, los sprites. Fue todo un proceso de aprendizaje durante este semestre. También un poco la parte de decidirnos cuál era exactamente la mecánica del juego de bolas. Tuvimos algunos problemas en esa parte porque debido a que queríamos hacer demasiadas ideas, al final no concluíamos en nada. Entonces es una recomendación importante que igual Brenda mencionó un poco en su exposición sobre tener clara la mecánica para un mejor desarrollo y para hacer el juego más óptimo. Eso en esa parte, esas fueron un poco más o menos las cosas a las que nos enfrentamos en el desarrollo del juego. Perfecto, muchas gracias, Alison. Muy clara tu explicación. Aquí tengo unas preguntas bien técnicas, ¿no? Que nos están haciendo ver. ¿Cómo manejan la gestión de versiones? ¿Quién me puede hablar de eso? Eric. Sí, por supuesto. Bueno, lo que hicimos para manejar las distintas versiones fue usar un repositorio de Git en el cual íbamos creando distintos branch o ramas para gestionar los cambios que hacíamos. Sí tuvimos algunos problemas en lo que es esta gestión, pero al final pudimos resolver todo lo que es la gestión de versiones mediante el uso de Git prácticamente. Perfecto. Otra pregunta. ¿Hay multijugador local u online? No sé, algo para jugar en grupo. No sé si nos puedes responder eso, Michael. Sí, el juego no dispone
para, para jugar online y tampoco multijugador en la misma computadora. Se lo pensaba hacer así, pero como nada más por cuestiones de tiempo, la idea se descartó y se decidió implementar lo que es la idea de la inteligencia artificial, que como vimos juega el jugador en contra de la computadora. Muy bien, muy claro. Otra pregunta. Ya, son preguntas que me mandan ya ingenieros de otros institutos y ex profesores de aquí, ¿no? Juan Pablo me dice, ¿han realizado test de pruebas y qué herramientas de test han llegado a conocer ustedes? Yo podría responder eso. Realizar tests realmente fue la ejecución del juego y utilizar bastantes show debug mesas, que es la herramienta que tiene GameMaker para imprimir mensajes. Entonces, no sé, por supuesto que se puede hacer un modo de debug, se puede poner las líneas donde se quiere detener y ejecutar eso. Es un modo más intuitivo para mí, creo, poner de que se desplieguen que se desplieguen strings de acuerdo a por dónde se está metiendo el código, y ya puedo ver así por dónde se está yendo, por dónde no se está yendo, que se está ejecutando más veces de las que se necesita, que está por encima del límite que debería tener. Eso principalmente. Perfecto. Aquí tengo otra pregunta que nos mandan desde otro lugar. Dice, yo quiero preguntar, ¿qué tan desafiante fue la introducción de la cultura andina dentro del diseño y cuáles fueron los aspectos más importantes que ustedes tomaron en cuenta? ¿Quién me puede responder eso? ¿Alison? Ya respondo eso. Como yo me encargo un poco en la parte de lo que es el diseño de personajes, bueno, en la gran mayoría, fue un poco desafiante en cuanto a investigar los patrones de diseño que tienen, por ejemplo, las vestimentas y tratar de hacer una mezcla conjunta que haga que se identifiquen a los personajes que se vean tanto modernos como con estos rasgos incaicos o de los pueblos indígenas. Entonces, una de las cosas que hicimos, como había explicado un poco en mi exposición, fue usar lo que es la pintura de la cara que creemos y también la parte de los peinados un poco, en especial en la protagonista, que creemos que es algo como distintivo y que nos ayuda a relacionar más con esta parte indígena o incaica que teníamos. Perfecto, muy bien. Otra pregunta que nos... ¿Cómo piensan ustedes escalar el juego tanto en la parte tecnológica o de negocio? ¿Han pensado en usar marcos ágiles y llevarlo a la comunidad a través de un GitHub o de Git? ¿Eso que nos puedes ayudar, Brenda? Tenemos pensado principalmente continuar con nuestro proyecto, incluyendo también lo que decía era inteligencia artificial, por lo que esto queremos también llevarlo a través de la comunidad de GitHub. Muy bien. Cabe recalcar que si utilizamos la parte del desarrollo, si utilizamos la parte de metodologías ágiles, utilizamos XP, Scrum, todo eso, para que nuestro trabajo en equipo fluya con mayor con mayor fluidez, aunque suene repetitivo. Otra pregunta, me dicen, ¿tienen pruebas unitarias? ¿Aplicaron TDD en el proyecto? ¿Podría ser un proyecto con integración continua? ¿Quién responde eso? Ustedes ya son expertos en esa parte. A ver, Eric, Perdón, no escuché muy bien. te repito la pregunta. Es que ya se mandan unas preguntas avanzadas, ¿no? Ya son gente que trabaja ya en metodologías ágiles. ¿Tienen ustedes pruebas unitarias? ¿Pudieron aplicar TDD en el proyecto? ¿Podría ser un proyecto con integración continua? O sea, que lo vas a ir mejorando en el continuo pasar del tiempo. Eh, ¿Cómo fue todo este proceso de realizar? bueno, en realidad sí fue un reto, pues, y
claro que se podría mejorar continuamente. De hecho, ese era el plan, porque tuvimos que descartar algunas o varias cosas que nos dieron dificultades al implementar todo eso en el videojuego. Perfecto. Otra pregunta. Ya vamos a comenzar ya a terminar un poco con las preguntas, ¿ok? ¿Cuál es la infraestructura mínima que necesita el proyecto para estar colgado en línea en Internet? ¿Es posible eso? Andrés, ¿nos puedes responder eso? Sí, o sea, puedo intentarlo. Am, el juego es pesado en general por las cosas que contiene, pero supongo que se puede colgar en un servidor. Se pueden poner los recursos ahí. No sabría qué recursos demandaría de la computadora para poder ponerlo y creo que como ejecutable que se puede instalar en la computadora, tal vez tiene un rendimiento mayor, pero no estoy seguro. Bueno, cabe recalcar que nosotros vamos a darles el link, vamos a subirles a un repositorio para que la gente pueda jugarlo, pueda chequear y pueda darnos también sus opiniones, ¿no es cierto? Y ya en pocos momentos vamos a pasar ese link, lo tenemos, ¿verdad? ¿Verdad, Alison? Sí, sí está. Ya, perfecto. Ya vamos a pasarles el link, vamos a ponerles en esa misma reunión. Tenemos otra pregunta, a ver. Chuta, es que se me han disparado las preguntas. Mm, no, este no. Déjame ver dónde está. ¿Manejan una base de datos online o real time? En este caso no hicimos uso de base de datos. Como podemos ver, el juego está todavía como en su etapa más inicial, su etapa demo. Entonces no hicimos ningún uso como de una base de datos en tiempo real, solamente trabajamos de manera local y con los repositorios de Git. Perfecto. ¿Hubo alguna restricción al momento de hacer el juego? Respondo yo mismo. En la parte del juego, de hecho, una restricción que vimos fue en la parte de implementar la reproducción del video de introducción, la reproducción de la historia, ya que en el camino de aprendizaje de este motor nos dimos cuenta que no contaba la versión gratuita con un reproductor de video. Entonces tuvimos que manejar por frames el video, la animación del video y también bajarles un poco la calidad para poder cargarlo. De hecho, es por esta razón también que se nos hizo un poquito pesado el juego por todos estos frames, porque eran alrededor de unos 1500 frames por el video de introducción. Eso en ese aspecto nos supuso un poco una restricción. Igual las restricciones que tuvimos justo ahora fueron lo que vieron que el pase de los cuartos del juego normal al juego de batalla, que no pudimos resolverlo en el tiempo que se nos dio, pero esperamos resolver a futuro. A ver, y una última pregunta que nos mandan. ¿Se tiene pensado hacer más juegos relacionados con nuestra cultura? ¿Ustedes tienen esa idea en la cabeza, tal vez? Sí, o bueno, Brenda, tú querías responder. Sí, yo. Nuestro equipo piensa rescatar la cultura tanto tradicional y ancestral, por lo que tenemos también esa idea de incluir las demás culturas, manteniendo nuestro idioma quichua y también nuestro idioma común, como son el idioma, lo que se conoce como el idioma quiteño. Queremos rescatar eso, también queremos rescatar juegos tradicionales, como también se quería incluir lo que era el juego de los cocos, como se incluyó el juego de las canicas, y eso es lo que se pretende hacer en un trabajo a futuro. Continúa, Andrés. Ya, ok. Yo en este tema, bueno, tengo dos opiniones. Me parece que una de las maneras más efectivas de publicitar algo
en la actualidad es los videojuegos, porque sí son una industria que, que tiene un gran, que sí tiene un gran impacto, que sí es algo que está bastante en boga. Entonces, sí, entonces cuando se quiere, digamos, se quiere, em, se quiere como publicitar algo, como dar a conocer algo, sobre todo la parte cultural de un país. Entonces sí es una herramienta muy práctica, pero por lo mismo considero yo que en Ecuador a veces se cae mucho en la trampa de creer que por el hecho de que un producto es ecuatoriano, es inmediatamente como que debería ser más valioso para el ecuatoriano, cuando en realidad cosas como la trama, el estilo y eso, siempre en videojuegos queda supeditado a la parte de gameplay. Entonces, cuando uno quiere hacer un juego y quiere poner una expresión cultural, uno tiene que saber cómo traducir lo que quiere poner correctamente dentro del juego, entender que van a haber recursos que no van a complementarlo bien y que más bien pueden dañar la calidad del producto. Entonces, se pueden hacer más juegos que compartan de la cultura ecuatoriana, pero tiene que saber cómo hacerse correctamente y no... Y más bien, si es que se va a hacer un juego que va a representar a la cultura ecuatoriana, tenemos que hacer un trabajo mejor para que sea un buen juego, porque eso es lo que porque eso es lo que va a hacer. Si va a aportar la bandera de la cultura ecuatoriana, entonces tiene que asegurarse que la dejen alto. Perfecto. Muchas gracias a todos, a toda la gente que nos acompañó en esta pequeña exposición que hemos tenido de nuestro proyecto de Chascamaqui. Ha sido un proceso interesante, súper variado, en el que hemos tratado de poner todas estas ideas puestas dentro de un videojuego. Hemos tratado de sacar lo mejor de cada uno para poder hacerlo. Agradezco a todas las personas que desde afuera nos han estado acompañando, Juan Pablo, Edna, eh, Héctor Manuel, ¿qué más hay? Veo tantos nombres por aquí de gente que sé que son de otros lugares que nos están acompañando. Muchas gracias por ver esto. Tenemos el link, Alison, nos podemos compartir el link. Ya en un ratito, ustedes compartimos el link. Ya, entonces ya le vamos a compartir el link. Y eso, pues, eso es todo. Les pido un aplauso para todo este grupo que nos ha acompañado, que ha hecho todo el trabajo, que se ha esforzado en hacer esto. Eso también es, aunque ustedes no lo crean, es una evaluación que ellos están teniendo como producto final. El hecho de enfrentarse a todo este montón de preguntas, que algunas se me quedaron, bueno, están medio repetitivas las preguntas, pero bueno, el hecho de enfrentarse contra todos ustedes y darles su punto de vista, su opinión y contarles su experiencia también es algo muy enriquecedor que siempre queremos nosotros en la materia de proyecto de desarrollo de videojuegos compartir. Les agradezco un mundo y nos veremos, muchachos, en una próxima ocasión con todos y seguiremos hablando acerca de videojuegos. Ali, ¿tenemos el link o les vamos a mandar por mail a cada uno? Porque sí tenemos todos los contactos. Mejor por mail sería Ya, un les poquito más. vamos a mandar por mail. Estén atentos, por favor, por mail les vamos a mandar el link de donde ustedes pueden bajarse y donde puedan ustedes jugar todo esto. Y alguien que quiera despedirse de todo el resto o despedirse de toda esta gente, bienvenido a ver, muchachos. A ver, primeramente les quiero agradecer por estar presentes aquí, por las preguntas que nos hicieron y que nos hicieron ver algunos aspectos del juego que no habíamos hecho y pues nada, por brindarnos su tiempo para mostrarles lo que hemos trabajado en este semestre, que fue un trabajo bastante arduo, bastante complicado un poco, en especial por el tiempo. Y esperamos que les haya gustado mucho y que hayan disfrutado de la exposición. Listo, muchas gracias con todos.
Muchas gracias con todos. Entonces procedemos a desconectarnos de la reunión. Muchas gracias con todos.